Porque somos ciudadanos, porque tenemos expectativas, porque sí hay alternativas. Nos organizamos en colectivos y trabajando juntos, creamos el primer foro ciudadano del Vinalopó porque hay alternativas. Y porque el hambre no es una opción, hablaremos el jueves 24 a las 20 horas en Petrer con Diosdado Toledano. Gracias, compañera. Gracias a todos los que estéis aquí por vuestra presencia. Decir que hoy es un día bonito porque es un día de movilización y por lo menos viniendo en el tren y hablando con los compañeros y compañeras de la enseñanza, me informaban de que la huelga general había sido mejor, su resultado que la anterior y que la manifestación era muy numerosa, superando anteriores manifestaciones. También por lo que me habéis dicho aquí que en Alicante también ha ido bien, ¿no? Y por tanto todos podemos estar contentos de que esta jornada de lucha haya sido un éxito. Bien, yo os voy a explicar una experiencia y sobre todo una situación que creo que merece una atención prioritaria por parte de las fuerzas sociales más comprometidas con las ideas y objetivos de transformación social, también de las políticas que tengan objetivos parecidos y, por supuesto, de movimientos ciudadanos como el Frente Cívico, que se propone a través de la lucha por un programa de objetivos concretos, sentidos, también en una dirección de transformación radical de la sociedad. Mañana va a ser un día también en Cataluña bonito, porque mañana es cuando tenemos prevista la entrega de las firmas que hemos recogido en esta ILP. No os puedo decir la cifra exacta porque será una cifra que comunicaremos mañana y, por tanto, esa primicia la merecen todos los que mañana van a estar allí, los compañeros y compañeras que han colaborado en ese trabajo de casi medio año. Pero os puedo decir que hemos superado ampliamente el mínimo de las 50.000 firmas que nos exige la normativa en Cataluña. Hemos superado más de las 100.000 firmas. ¿Cómo empezamos en esta cuestión? El Movimiento de Parados de Barcelona se encuentra en agosto del 2011 con una ofensiva brutal del Gobierno de la Generalitat bajo la presidencia del señor Artur Mas. Había hecho los recortes ya, temas de salud, temas de educación, e inicia también los recortes hacia los sectores más vulnerables, más débiles, más desfavorecidos de la sociedad de Cataluña, que era la gente pobre, excluida, que cobraba la famosa renta mínima de inserción, 423 euros al mes para una familia, o un titular de una familia. Con excusas de que había fraude entre los pobres, por cierto, de los que han estado conviviendo, son cómplices de escándalos de corrupción y de fraude muy notorios, el caso Palau, es ampliamente conocido, que está todavía en proceso judicial, osaron insultar a la gente, criminalizar a los pobres, diciendo que había un fraude que nunca, a pesar que lo hemos demandado, pudieron decirnos en qué cantidad consistía, cuántos eran. Desde luego, si algún caso hubo, ni siquiera lo que ellos decían, que es que era un tema que afectaba a una parte considerable de los que se beneficiaban de dicha renta. Aquello fue una excusa simplemente para justificar un decreto ley de 30 de agosto del 2011, donde lo que hicieron fue endurecer las condiciones de acceso a dicho derecho de manera preventiva, porque sabían que en la situación de desempleo masivo mucha gente en paro agotaría sus prestaciones contributivas, los subsidios posteriores y no tendrían nada, y una manera de evitar que fueran a solicitar dicha prestación era también modificar las reglas para su acceso.
Una de las cosas brutales que hicieron fue cambiar el modo de pago, de que la gente percibiese esa exigua cantidad en su cuenta, pasaron a pagarlo directamente a su domicilio. Y a la gente que no contaban en el domicilio en ese momento, como si la gente que está en situación de pobreza tuviese que estar recluida en su casa todas las horas del día, pues ese fue motivo ya pues para que no percibiesen dicha cantidad, y nos encontramos en el movimiento de parados, primero que afectó a compañeros que estaban en el movimiento de parados, pues, y luego en el proceso posterior de ir a las colas de bienestar social, pues comprobamos la situación dramática de gente no solo inmigrantes, es lo que decía el gobierno, no, de mucha gente autóctona también, y muchas mujeres, gente joven, gente golpeada por la pobreza y que había afectado a su situación también psicológica, y por tanto causó un enorme sufrimiento. Mucha gente que no pudo pagar su alquiler en aquel mes, que tuvo que sobrevivir a expensas de la solidaridad de la gente más cercana. Y nos propusimos, pensamos en las acciones de movilización, pues qué hacer, ¿no? Cómo responder. ¿Vamos a hacer la batalla por derogar la contrarreforma o pasamos a la ofensiva? Y teníamos, dentro de esos momentos de estudio, de ver, de reflexión, pues vimos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su punto 24.3, su artículo 24.3, por cierto, que desde el año de su aprobación, en el 2006, nadie desarrolló, ningún gobierno desarrolló, a pesar que hubo también propuestas desde el propio Parlamento de Cataluña para que se hiciese la ley, pues nadie había hecho la ley, y dicho artículo decía algo que es lo siguiente, es que toda persona o familia en situación de pobreza tiene derecho a una renta garantizada a la ciudadanía que les permita vivir dignamente, con los mínimos, ¿no? Sin ningún condicionamiento a inserción social ni a otras cosas. Bien, nosotros lo que cogimos ese artículo y vimos que la ILP era un instrumento que nos permitiría, no solo en tanto que ciudadanos y ciudadanas, pues elaborar un proyecto de ley y llevarlo al Parlamento, sino, sobre todo, generar un amplio movimiento de información, de discusión, de sensibilización social, y en donde, lógicamente, en el proceso que hemos tenido hasta que mañana entregaremos las firmas a IDESCAT, en ese proceso de conseguir las firmas, de actos explicativos, de debates, es como aquel asunto donde por el hilo sacas todo el ovillo. Es decir, que al final en las discusiones aparecen todos los temas de fondo. Los causantes de la crisis, qué alternativas, cómo se financia esta medida, de dónde sale el dinero, sale todo. La situación en Cataluña, pero que es general en el conjunto del Estado, y yo viendo aquí pues aquello que miras también los papeles sobre el País Valencià, por el País Valencià los datos que yo leía, el paro de la EPA habla de un 27,3, eso del tercer trimestre, la última EPA no la tiene que salir. En Cataluña, pues el paro de la EPA habla de un 23%. Hay unos puntos más de paro en País Valencià en relación a Cataluña. Por tanto, pienso que los datos generales que conocemos en Cataluña de pobreza, en el caso de País Valencià, deben estar incrementados lógicamente. En Cataluña, la situación social es muy grave. El número de personas por debajo de la pobreza, del umbral de pobreza relativa, es el 29,5% de la población. 2.200.000 personas. Otras encuestas, las encuestas que hace el Gobierno, dicen que la cifra es menor porque emplean sistemas estadísticos obsoletos que llevan a contradicciones como que de un año a otro, habiendo más paro y más gente ya sin ingresos, aparezca como que ha bajado la pobreza relativa. Y después hacen el cálculo de la mediana, y el cálculo de la mediana lleva a situaciones muy paradójicas, ¿no? O por lo menos
ridículas. Hay sistemas estadísticos más modernos, los que se emplean en Europa, y con el sistema AROPE el resultado es que hay el 29,5% de la población en Cataluña por debajo del umbral de pobreza. Pero hay más datos, más graves, en situación de pobreza severa, es decir, la población, la gente cuyos ingresos son inferiores a 3.600 euros al mes. Esa situación afecta al 8% de la población en Cataluña, más de 600.000 personas. Y de ahí, si vamos bajando más, pues llegamos a esas 91.000 familias en donde ninguno de sus miembros, además de no trabajar, no tiene ningún ingreso, ni subsidio, ni prestación contributiva, ni subsidio de cualquier tipo. Bien, esas son situaciones insoportables socialmente y que tienen un coste terrible. Lo que pasa que, desgraciadamente, a veces queda tapado, oscurecido por los discursos o los intereses de quienes gobiernan y, desde luego, de las élites que se benefician de la pobreza. Porque hay que decirlo claro, de la pobreza hay alguien que sale ganando. Y eso lo dice un informe como el de FOESA, de Cáritas, de marzo de este año, donde dice que ha habido un incremento de la desigualdad en España, donde una mayoría se ha empobrecido y una minoría se ha enriquecido. Y tenemos datos recientes sobre esta cuestión. Los últimos datos que hablan que, curiosamente, ha aumentado el número de millonarios en el Estado español en un 13%, en unos 47.000 millonarios más. Si somos conscientes de que los datos es que ha habido un empobrecimiento general, pues está claro que aquí ha habido un trasvase de recursos de la gran mayoría a una pequeña minoría. Bien, los costes que eso tiene son muy diversos y son de una enorme violencia que alcanza el crimen social. Porque para nosotros que hemos sufrido en nuestras carnes la desaparición de compañeros, también compañeras, militantes del movimiento de parados en Cataluña, que se han quitado la vida en momentos de desesperación. Curiosamente, el caso más conocido, el de Evaristo Justicia, compañero de la Asamblea de Parados de Moncada y Reixac, compañero de 41 años, con su madre a cargo, soltero, compañero que animaba a los demás a luchar y que luchaba y que un día se quitó la vida. Curiosamente, le quedaban pocos días para ver agotadas las prestaciones de desempleo. Alguna relación habrá. Pero no solo es la gente que se suicida, que se quita la vida. Es los casos que son conocidos, que han salido en la prensa, de la gente que muere prematuramente. Desempleados y pensionistas, que por no tener los ingresos suficientes o por no tener ningún ingreso, no pueden pagarse la luz, la electricidad, el gas, el agua, y que por ausencia de esas condiciones mínimas de habitabilidad, cuando tienen una gripe o cualquier enfermedad, se van al otro mundo, cuando no era su momento. Hay datos, estudios que hablan de un mínimo de 2.900 personas en el Estado español y hasta 9.000 y pico susceptibles de haber muerto de manera prematura. Luego está todos los episodios que conocéis de depresiones, de enfermedades psicosomáticas, de tanto sufrimiento que pasa factura al cuerpo humano, a los seres humanos. Cuando estamos en esa situación, ¿cómo no establecer que entre todas las luchas que tenemos alguna prioridad? Tenemos algo que decir, algo que poner el acento, algo que está por encima de cualquier otra cosa. Siendo muy difícil el poder privilegiar o priorizar lo que sería la defensa del derecho a la vida, en este caso a poder comer, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación. Son para nosotros derechos fundamentales irrenunciables. Pero hay que introducir también el derecho a la vida, a poder comer. A ese punto hemos llegado. Y
Los movimientos sociales, los sindicatos, la izquierda, no pueden mirar a otro lado, a pesar de lo difícil que es organizar la respuesta de un sector social tan golpeado. Todos os diréis, una discusión recurrente siempre que hemos hecho asambleas de parados y que mantenemos una movilización, que es la cuestión de decir dónde está el movimiento de parados, dónde están esos 6 millones de parados y paradas, por qué no salen a la calle. Hay razones que nos permiten comprenderlo. Y no es únicamente el tema de que si hay una economía sumergida. Esa economía sumergida también ha sido golpeada por la crisis, da soluciones a veces de supervivencia a alguna parte de la población que está en desempleo, pero una gran parte de desempleados y desempleadas lo que vive es en una situación de interiorizar un enorme fracaso personal, encerrados en sus viviendas, en muchos casos, en su relación familiar, en su colchón familiar, y con falta de seguridad de que la lucha vaya a dar un resultado porque se sienten inertes, inermes, en una relación como individuo en relación al sistema. Perdida el contacto con sus compañeros y compañeras en las fábricas, en las empresas, muchos de ellos caen en esa situación. Pero hay que animarles, hay que explicarles de que no hay solución uno a uno, aislados en las casas, sin salir y actuar colectivamente. Ese trabajo paciente hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que organizar y hay que dar respuestas y hay que hacer planteamientos, propuestas que sean justas y razonables. Por eso que el tema de esta ILP, más allá de que, es verdad, muchos diréis, bueno, lo que estamos planteando en Cataluña, 664 euros al mes por cada persona que está en situaciones de desempleo y sin ingresos o con bajos ingresos, eso es una cantidad insuficiente para atender las necesidades de cualquier persona en un país como el nuestro. Sí, es verdad. Luego explicaré por qué nos autolimitamos en la cantidad que hemos propuesto. Pero es, desde luego, una cantidad muy superior. Si estáis en condiciones de desempleo o de no tener ingresos, todos los compañeros y compañeras que están en esa situación nos dicen entre cobrar 423 euros al mes a pasar a cobrar 664, y sobre todo que tiene un carácter individual y, por tanto, si hay una familia, varias personas que están en esas condiciones, cada uno de ellos tiene derecho a una cantidad semejante, no igual, porque hay un coeficiente reductor, pero eso lleva a unos ingresos mucho más importantes de lo que hoy establece la renta mínima de inserción. Bien, esa lucha que entendemos que es justa, es también lo que nos ha permitido al movimiento de parados en Cataluña progresar en organización en los últimos tiempos. Nosotros, en el movimiento de los parados, siempre dijimos una cosa, lo tenemos en la reivindicación, en nuestra plataforma. Primera reivindicación, por un trabajo digno y estable para todas las personas sin trabajo. Esa es nuestra primera reivindicación. Y decimos que hay alternativas para ello. Entre ellos, una reducción radical del tiempo de trabajo en respuesta, en compensación de todos los aumentos de productividad que se han producido, que han habido en este país a lo largo de los últimos decenios y que, por cierto, no se han distribuido de manera justa porque no han ido ni al salario ni han ido a la reducción de jornada, manteniendo los salarios, y que ha ido fundamentalmente a los beneficios de los empresarios. Ellos explicaban que de esa manera eso acumularía un capital para invertirlo en la producción, pero ya hemos visto a dónde ha ido esa plusvalía, a la especulación, a la burbuja inmobiliaria, que ha producido tarde o temprano, produjo esta crisis que todos conocemos. Por tanto, esa es nuestra primera reivindicación, el derecho al trabajo, la reducción radical del tiempo de trabajo. Las 30 horas de trabajo semanal permitirían absorber el 80%, el 90% del desempleo existente. Por lo tanto, tenemos alternativas claras. Pero decimos a continuación, si los gobiernos que tienen que asegurar el trabajo digno a la gente
no hacen las políticas para generar empleo, hacen lo contrario, como todos sabemos, destruyen empleo, véase la última reforma laboral, lo que tienen que al menos garantizar es el derecho a la vida de la gente con una prestación digna, o trabajo o prestación digna. Primero, trabajo, pero si no lo hay, no tenemos por qué morirnos de hambre. Y a eso responde, por tanto, la puesta en marcha de esta ILP. Esta ILP supera ampliamente la renta mínima de inserción. La supera por varios conceptos. Primero, no está condicionada a la inserción social, porque no estamos ante un fenómeno de la antigua pobreza, de la gente excluida por razones de marginación étnica, de drogadicción, de enfermedades. No estamos hablando de esa pobreza, estamos hablando de la nueva pobreza consecuencia del estallido de la crisis del capitalismo y de las políticas de austeridad y ajuste ultraliberal que con sus políticas lo que acentúan y agravan es la recesión. Lo decimos claramente, si persiste una pobreza masiva durante mucho tiempo, eso generará situaciones de degradación personal, de enfermedades y de exclusión. Y eso comportará, posteriormente, muchos más costes de todo tipo. En primer lugar, los costes humanos y personales que están por encima de cualquier cosa. Por tanto, primera cuestión, no lo hacemos depender de la inserción social, condicionar a la inserción social, es un derecho subjetivo que tienen todas las personas. No en la unidad familiar, sino con carácter individual. Todas las personas que están en esas circunstancias, donde su situación de ingresos o no ingresos, o sus ingresos son inferiores a lo que en Cataluña se llama el indicador de suficiencia de renta. En Cataluña se estableció a través de un organismo donde está la administración, pero también los agentes sociales, un factor, un índice que establece que es lo que en Cataluña, con la condición de precios existentes, es lo mínimo que tiene que ingresar una persona para vivir con lo justo. Y esa cantidad en Cataluña, ese indicador, son 569,12 euros por mes por 14 pagas. Es lo que dicen. Y nosotros lo que hicimos es, bien, coger esa cantidad, porque tenemos la discusión, bueno, ¿qué cantidad ponemos de esta renta? Y si poníamos una cantidad que fuera por encima del salario mínimo, estaba claro que la crítica de los empresarios de la derecha es ¿queréis una renta más que trabajando? Por tanto, nos tuvimos que autolimitar, conscientes de que tenemos el salario mínimo de los más bajos de Europa, que es una vergüenza, pero teníamos también que razonar y poder defender en las mejores condiciones nuestra reivindicación, nuestra ILP, esta renta garantizada. Por tanto, lo que nos acogimos es a lo que marca la ley en Cataluña, que es ese indicador, que son, si lo mensualizamos a 12 pagas, son estas 664 euros al mes. Claro, son más de un 50% de la renta mínima de inserción. Y sobre todo lo planteamos con carácter individual. Por tanto, si hay varias personas en una familia que están en las mismas condiciones, tienen derecho a ello. Es verdad, con una cierta reducción en la medida de que hay una escala económica familiar, pero desde luego no una reducción como se plantea en el caso de la renta garantizada de ciudadanía en el País Valencià, que, como sabéis, es una vergüenza. Eso es decir que una persona tiene derecho, en una familia hay un primer titular que tiene derecho a una cantidad y el segundo a un 5% más, el tercero un 3% más, eso es una ridiculez. Nuestras cantidades, en el caso de Cataluña, pues se van mucho más allá, pues son, si el primero cobra 664 euros, el siguiente cobra unos 600, por tanto estamos hablando de cantidades mucho más significativas y dignas. Tiene, eso sí, una contraprestación, y en ese sentido no es la renta básica. La renta básica universal e incondicional, hay otras rentas básicas de mínimos, pero la renta básica universal e incondicional
establece ese derecho para cualquier ciudadano por el hecho de existir, de vivir, y es aquello de que tanto lo puede cobrar el hijo de un parado como el hijo de botín. Por tanto, no es la renta básica, aprende o recoge de la renta básica el carácter, digamos, de aplicación individual, pero sí tiene una contraprestación que es, en los casos de la gente que trabaja o en condiciones de trabajar, el que si hay una oferta de trabajo en condiciones legales, tienes dicha renta y rechazas esa oferta, pierdes la renta. Por tanto, hay una contraprestación que es el deber de trabajar. Tiene también otras condiciones, y es que tiene un carácter indefinido. La renta mínima de inserción en Cataluña, con los recortes que se hicieron en agosto del 2011, establece un límite de 5 años, que se va a aplicar posiblemente en este año, y que significará que mucha gente que percibía dicha renta, que no han cambiado sus circunstancias personales, que no tiene trabajo, perderá ese ingreso. Tienen derecho al año siguiente, si no han cambiado sus circunstancias, a solicitarlo, ya que le concedan esa prestación, pero durante ese año, ¿qué van a comer? Bueno, eso también ocurre en el caso del País Valencià, donde el límite no son 5 años, sino a los 3 años pierdes esa renta garantizada y durante ese año pues, te las tienes que ver y desear para sobrevivir. No es el caso de nuestra renta, que planteamos que tiene un carácter indefinido mientras no cambien las circunstancias, eso sí, sometida, lógicamente, a las revisiones que se vayan produciendo a lo largo del tiempo para que verifiquen que tus circunstancias no se han modificado. Tiene también un carácter suplementario, es decir, no solo se benefician las personas trabajadoras sin empleo, sino también otras personas que cubren otras pensiones. Los pensionistas, si hay una pensión por debajo de esos 664 euros, tendría derecho a la cantidad que llegue hasta esos 664 euros. Es lo como vemos nosotros que es una manera de urgencia de establecer un derecho y que la gente no tenga por qué ir a Cáritas, a la Cruz Roja o, como sucede en algún sitio, o a que organizaciones de extrema derecha, con complicidades con empresas de comercios, con empresarios, establezcan ayudas condicionadas al clientelismo político. Es el momento de evitar esos peligros, esos riesgos, estableciendo derechos para los ciudadanos. En ese sentido, para nosotros, el objetivo de esta renta es establecer un derecho para todas las personas. Hemos tenido un debate muy serio con el Gobierno, porque hay otro día en un debate, bueno, ¿no es esto algo posibilista? Bueno, no será tan posibilista cuando que nosotros esta presentación de la ILP, cuando la llevamos al Parlamento de Cataluña, la llevamos a la mesa del Parlamento para que nos autorizase el trámite de esta ILP, nos encontramos con un informe de oposición del Gobierno de la Generalitat brutal. Han estado hasta el último momento con el objetivo de bloquear este ILP. Y han planteado, el que quiera, le podemos enviar el informe de oposición. Las sinrazones del Gobierno eran las siguientes. Primera cuestión, que con esta renta lo que sucedería es que la gente desempleada sería holgazana, ya no buscaría trabajo, insultando a la gente, demostrando además su ignorancia o mala fe, porque el proyecto de ley habla precisamente de una contraprestación ineludible, por tanto no cabe esa opción. Otra cosa es que efectivamente el problema es que no hay trabajo porque lo destruyen ellos con sus políticas. Segunda cuestión para oponerse es que esto era muy caro y que no había recursos para financiarlo, que el coste era unos 3.600 millones de euros. Y son tan tontos porque hasta los propios letrados del Parlamento nos lo decían, de ese informe de oposición del Gobierno, que nombra a personalidades de la universidad que, curiosamente, han hecho trabajos para nosotros, que están en este librito,
catedrático Jordi Arcarons, de Economía Aplicada, donde él hace un estudio riguroso, es una estimación, porque no hay datos absolutos, fiables, exactos, ¿no?, de cómo está la situación de pobreza en su complejidad y variedad, y de sus cálculos salen que no son 3.600 millones, sino 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros en Cataluña es el 0,95 del PIB catalán, que está por encima de los 200.000 millones de euros. Y es un 5,5% aproximadamente de los presupuestos de la Generalitat. Ya me diréis qué enorme problema de no atender lo que es una evidente prioridad. Luego hablaremos de dónde pensamos que pueden obtenerse los recursos para financiar este derecho. Y entre sus sinrazones, pues dicen algo que quizás a todos pues, sea fácil de comprender, ¿no? Nos dicen que si hay esta renta, eso tendrá un efecto pernicioso porque alentará el alza de los salarios del resto de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué nos están diciendo con eso? Lo que nos están diciendo es que este gobierno de la Generalitat como el gobierno de Madrid, que coinciden en esos objetivos y políticas al 100%, ellos están en la aplicación de políticas de austeridad, de ajuste, porque piensan que a través de la devaluación de los salarios y de los costes laborales se conseguirá un aumento de competitividad que permita superar la crisis. Ellos están con esa tesis dogmática, fundamentalista, y que desde luego la experiencia y la práctica rechaza, desmiente, porque eso lo que nos lleva es, aunque sí es verdad que han aumentado algo las exportaciones de España hacia el exterior, es también consecuencia de que se han bajado las importaciones porque no hay ingresos para comprar y poder comprar fuera, pero tiene otra parte que hay que poner en el análisis económico, y es que las consecuencias de depresión de la demanda, de la reducción de los ingresos, porque con menos salarios hay menos cotizaciones a la seguridad social, con trabajadores sin empleos y sin ingresos hay menos ingresos de todo tipo, todo eso tiene efectos gravísimos de ahondar más la recesión, desde luego no permite superar esta crisis. Yo creo que con eso nos permite ver que la apuesta que tienen estos gobiernos es a desmontar, a desmantelar los derechos sociales y de los trabajadores, los derechos ciudadanos, y que están en un proyecto nuevo, diferente, que cuestiona las conquistas sociales hasta la fecha y que nos retrotrae o hacia 2 siglos atrás o vete a saber dónde. Desde luego, hacia la barbarie, hacia una situación de injusticia permanente intolerable, de crimen social generalizado, que no podemos permitir. Por tanto, ante esas sinrazones, nosotros, ¿qué opusimos? Opusimos una amplia movilización, desde hacer una marcha de trabajadores y trabajadoras en paro de Sant Vicent dels Horts, en el Bajo Llobregat de Cataluña, hasta el Parlamento, y sobre todo también de impulsar pues, una reacción, una toma de posiciones de ayuntamientos progresistas con mociones en apoyo de nuestra ILP. Y hay que decir que, bueno, eso tuvo ese resultado. Y conseguimos, al menos, dejar en minoría a las fuerzas que en el Parlamento de Cataluña, que en la mesa del Parlamento, querían bloquear este proyecto de ley, esta tramitación de esta ILP, que eran Convergencia y Unió y el Partido Popular. Curiosamente, luego enfrentados con la guerra de banderas, como todos conocéis. Nosotros decimos que esta renta garantizada de ciudadanía, este derecho, se puede financiar. Y en el librito explicamos algunas de las partidas. Primero, decimos, ¿alguien ha hecho una valoración del coste que tiene la pobreza en todos sus términos, también en el económico? No lo hacen, pero existe. Si nosotros tenemos una renta que genera una demanda, una expectativa, que la gente va a consumir lo básico, las comidas, pagar el alquiler,
vestirse, lo indispensable, eso, quieras que no, alienta que una parte de la maquinaria económica siga funcionando y, por tanto, manteniendo ese empleo y los ingresos correspondientes. Tiene un carácter sustitutorio de lo que sería la ayuda social de la actual renta mínima de inserción, que tiene un coste, y toda una estructura montada en torno a ella que tiene un coste y que a veces podría prescindirse, no de todo, pero de parte. Decimos, es que hay recursos en la sociedad que pueden emplearse y deben emplearse para financiar medidas de urgencia, derechos de urgencia como estos. Hay que recordar, como imagino que sabéis, que el señor Roosevelt, que no era un rojo ni era un anarquista, impuso el 90%, tasó el 90% de las grandes fortunas. ¿Es que eso no se puede hacer en este país ante una situación de emergencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los gobernantes de este país? El combate del fraude fiscal. Todos sabéis, son cosas que ha denunciado los propios inspectores de Hacienda, que 70.000, 80.000 millones anuales se defraudan a Hacienda. Y la gran parte de este fraude es de los ricos, de las grandes empresas, de los banqueros, de los ejecutivos de esos bancos. Es toda esa gente, ¿no?, que tiene el dinero fuera. Bueno, bien, hay recursos suficientes en esta sociedad para financiar medidas de urgencia. Es una cuestión de voluntad política. Pero no tienen voluntad política porque su lógica, su teoría, su dogma ultraliberal es que para superar la crisis tienen que desmantelar todos los derechos. Porque sin derechos, claro, si los trabajadores en Cataluña saben que si un día se encuentran sin trabajo, sin prestación, sin subsidio, van a tener esta renta, podrán luchar en mejores condiciones para defender sus condiciones de trabajo y de salario. Pero cuando no se tiene nada, cuando lo que hay detrás es el vacío, la tentación es tragar con lo que sea con tal de mantener el puesto de trabajo. Por tanto, yo creo que es importante que todo esto seamos conscientes. Bien, ¿qué hemos conseguido también de momento ya con esta renta garantizada de ciudadanía? Generar un amplísimo movimiento ciudadano y social. No ha sido fácil recoger estas más de 100.000 firmas. No han sido fáciles. No era la ILP por la prohibición de las corridas de toros, donde está el que está por las corridas de toros y el que está contra, y son dos sentimientos, dos posiciones, y cuando hay la ILP, el que está contra la corrida de toros, un tema además muy humano, pues va y firma, y no hace falta muchas más cosas. No es la ILP contra la fibromialgia, una enfermedad que hay un amplio consenso de que es una cosa así como permitirlo, ¿no? Aquí nos hemos encontrado con muchas discusiones, con mucha gente que nos decía, pero si firmo esto, y repetían como loros el discurso del gobierno, ¿no haremos que la gente que tiene parada no busque trabajo? ¿No vendrá luego a tener que pagarlo yo, trabajador, de mis impuestos, esta renta? O sea, como loritos, reproduciendo los argumentos del gobierno. Bueno, pues nosotros hemos afrontado ese debate con la gente y, desde luego, en gran medida lo hemos ganado. Y la prueba es las firmas que hemos conseguido en un periodo de tiempo difícil, porque hemos tenido 2 meses, julio y agosto, que no son muy buenos para recoger firmas, lógicamente, y los hemos recogido. Y, sobre todo, se ha articulado un amplio frente social, político y ciudadano. Y ahí el Frente Cívico, que se inicia, nace con posterioridad al impulso de esta ILP, ha jugado un papel brillante. Ya en su momento lo publicaremos, quienes han recogido firmas, las entidades, las plataformas, los movimientos que han recogido firmas. Yo lo que sí puedo adelantaros es que el Frente Cívico ha jugado un papel de primerísimo orden, entre las primeras organizaciones. Porque los compañeros del Frente Cívico en el Prat, en el Maresma, en Barcelona, en Villanueva i la Geltrú, en Sabadell, en todos los pueblos que tienen una realidad, ese trabajo de salir a la calle, de poner mesas, de hacer actos, de intentar articular que esa respuesta sea unitaria,
que no solo sea el Frente Cívico, sino que sea el Frente Cívico con el resto de organizaciones de esas localidades, con la gente, con los movimientos sociales y de parados. Todo ese trabajo ha dado un importante resultado. Otra cuestión que os quería decir es que en este proyecto de ley, claro, mejoramos una cosa fundamental de lo que hay en la actualidad, y es que en aquel decreto de recorte del Gobierno de la Generalitat impusieron que la financiación de la renta mínima de inserción pues está limitado al presupuesto aprobado en el año. Antes tenía un carácter automático. Conforme había personas que tenían ese derecho de esa renta mínima de inserción, automáticamente el Gobierno tenía que pagar, tenía que facilitar el abono de dichos subsidios. Pero con el cambio de ley, si resulta que en lo que han aprobado en este año fija tal cantidad, pero ha aumentado la pobreza y hay como 6.000 expedientes nuevos aprobados de gente, de familias que tienen derecho a la renta mínima de inserción, como eso supera lo presupuestado en el año, se quedan sin cobrar. ¿Os imagináis? 6.000 familias en Cataluña, que pueden ser 20.000, 25.000 personas, que han demostrado que no tienen ingresos suficientes, que tienen concedido el derecho a esa renta de inserción y no cobran nada. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año. Bueno, eso nosotros también lo dejamos muy claro en el proyecto de ley, que por supuesto ese derecho tiene que financiarse sobre la marcha. Por tanto, pensamos que es algo que es muy necesario, que es urgente y que hay que hacer todo lo posible. Y nosotros, ¿qué hemos dicho en este proceso a todos los partidos? Porque hemos ido al Parlamento de Cataluña, hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, todos nos han dicho sus pros y sus contras. Por supuesto, Convergencia y Unió, el Partido Popular, pues muy en contra, ¿no? Con muchas sinrazones que os podéis imaginar, ¿no? Y a todos les hemos dicho lo siguiente: no solo que se puede financiar, que es un acto de voluntad política, sino que cuando consigamos que el Parlamento, que ese es el siguiente objetivo que tenemos a partir de que las firmas sean validadas, que el Parlamento discuta, es que nosotros no les vamos a entregar una ILP para que hagan lo que quieran. Les vamos a entregar un mandato del pueblo, con todas las consecuencias. Y si le echan agua al vino o lo rechazan, nosotros levantaremos acta y diremos que ese Parlamento o esa mayoría parlamentaria no tiene legitimidad. Se ha deslegitimado ante el pueblo y actuaremos con todas las consecuencias de levantar un movimiento para barrerlos, si hace falta. Porque en el dilema de los intereses de supervivencia de 600.000 personas en Cataluña, de cerca de 2.200.000 que están en situaciones por debajo del umbral de pobreza, y los intereses de una minoría, la mezquindad de una élite política insensible, no hay color. O ellos o nosotros. Bien, por tanto, es un objetivo. Yo quiero decir aquí también la reflexión frente a los que dicen esto es posibilista, que los grandes cambios en la historia, las grandes revoluciones, las grandes convulsiones, muchas de ellas han nacido de plantear objetivos justos y razonables, pero que el sistema ni siquiera ha despreciado y no ha querido satisfacer. Que se han hecho revoluciones por el derecho al pan. Y el derecho al pan hoy día es el derecho al trabajo o a una prestación digna. Y ahora quiero entrar un poquito sobre el País Valencià. Yo me he leído lo que hay en el País Valencià. Curiosamente, el titular es una copia del Estatuto de Cataluña. Le llaman también Renta Garantizada de Ciudadanía. Pero su contenido es ni más ni menos lo que había antes. Es la renta mínima de inserción social, es decir, condicionada a la inserción social. Por tanto, no atiende la situación de nueva pobreza como consecuencia de esta crisis económica que ellos han provocado. Segundo,
La cantidad es miseria, es mísera. El 60% del IPREM, el 62% del IPREN. El IPREN son 532 euros al mes por 14 pagas. El 62% son 300 y pico euros. Eso es miseria. Os están insultando este gobierno del País Valencia a los ciudadanos de Valencia. Sonríe. Ni siquiera tiene, ya que copia el título, podría copiar hasta las cantidades que hay en Cataluña. Porque ya veis, no creo que haya la situación social de pobreza hoy, estoy convencido, peor en País Valencia que en Cataluña. Basta comparar los datos del desempleo existente. ¿Cómo se le ocurre poner esa cantidad tan miserable con la de pasta que se han metido en los bolsillos a lo largo de estos últimos tiempos de especulación y de enriquecimiento fraudulento? Por tanto, es un insulto. Es un insulto incluso que le ponen el límite de tener derecho a 3 años. Bueno, en Cataluña el recorte es de indefinido a 5 años. Bueno, yo creo que por lo menos en estas cosas los pueblos tendrían que levantarse y decir, oye, no nos tratéis de estúpidos, no os tratáis con menos que los otros, por favor, en cosas que están escritas, que están funcionando, aunque sean cortas y miserables. Porque la renta de inserción, ya os he dicho que es una cuestión ahora mismo completamente obsoleta y que no da satisfacción a la nueva realidad de la pobreza. Por tanto, ¿qué hacer? Bueno, eso lo tenéis que ver vosotros, cómo ingeniarlas, si pensáis que es una buena idea. La idea de la ILP sobre todo tiene una ventaja, y es generar movimiento. Porque han habido partidos en el Parlamento de Cataluña que han presentado proyecto de ley de mínimo vital en el Parlamento. Pero en la matemática parlamentaria, si no tienes gente detrás, si no tienes el pueblo detrás, vas al debate, se vota y pierdes. Pero si está la gente detrás, como el que te haga perder, ese puede perder la cabeza el día de mañana. Por tanto, el interés de la ILP es sobre todo la posibilidad como instrumento de generar una amplia movilización social y ciudadana y facilitar que el movimiento de parados también tenga un objetivo constante, duradero en el tiempo, para organizarse, extenderse y ponerse en contacto con la gente que no tiene nada. En cualquier caso, no nos vamos a limitar el movimiento de los parados, por supuesto, en Cataluña a esta ILP. Estamos haciendo otras cosas, algunas de requete urgencia. ¿Cómo qué? Como que no se corte la luz, el gas y el agua a la gente que no tiene ingresos porque está desempleada. O aunque no esté desempleada, que no tiene ingresos. Estamos también en eso y vamos a hacer también, montar nuestras movidas, nuestras mociones, nuestras acciones para avanzar también hacia ese objetivo. En algunos ayuntamientos ya está pequeñas cosas conseguidas, pero queremos generalizar a toda Cataluña. Y claro, nuestro deseo es que todos estos derechos los conquistemos en el conjunto del Estado. Que si se avanza en una comunidad, sea también para avanzar en el resto. Porque todos somos personas, todos somos hermanos, los trabajadores y trabajadores, todos tenemos un interés común, objetivos comunes, y por tanto hemos de apoyarnos solidariamente en la medida de lo posible. Y además, para vencer a este gobierno, porque sabemos que al final, en el tema de la financiación, no solo habrá que exigir al señor Artur Mas, sino también al señor Rajoy. Para eso lo mejor sería que actuemos todos juntos, dándonos un mutuo apoyo. En ese sentido, el Frente Cívico de Cataluña da este apoyo y está muy implicado en esta campaña. Estamos dispuestos también a explicar nuestra experiencia a otras comunidades, a otras organizaciones del Frente Cívico, para avanzar en una línea parecida y, sobre todo, porque no podemos dejar sin esperanza a la parte más débil de esta sociedad. Aunque le cueste movilizarse de momento, a lo mejor el día de mañana estalla y nos sorprende a todos. Pero toda esta parte de la población, estos millones de amigos, de compañeros, de hijos, de vecinos, tienen que saber que hay alguien que les defiende y que les plantea que es necesario luchar colectivamente para superar esta situación.
no habrá cambio social profundo, a la altura de lo que es necesario, si no conseguimos movilizar a los que no tienen nada. El que piense que una revolución, una transformación, solo nacerá de las clases medias, en mi opinión, se equivoca. Es necesaria una alianza muy amplia. Las clases populares, las clases medias que se empobrecen, la clase trabajadora y los que ya no tienen nada. Y todos juntos ganaremos la batalla. Como dicen los compañeros de la paz, sí se puede.